Buenos días a los jóvenes del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del sistema escolarizado. Hoy a la segunda semana. Bienvenidos a la materia de Derecho Civil 1. Hoy lunes 22 de febrero de 2021. Esta es la segunda semana del módulo de nuestra materia. Les recuerdo que ya está en plataforma la actividad correspondiente a esta semana, que es un cuestionario con un valor de 20 puntos y es parte también de su calificación. La próxima semana ya empiezan los exámenes parciales para que ustedes se preparen. Van a estudiar lo que se vio en la primera y segunda semana, o sea, hoy. Ya lo que veamos en clase la tercera semana, pues eso va a aplicar para el cuestionario, que es la actividad de la tercera semana, es con la que vamos a cerrar lo que es el parcial, y sería material para estudiar para el examen final. Bueno, ya tienen entonces su actividad y vamos a dar inicio con nuestra clase. Vamos a seguir viendo lo que es el acto jurídico. Ahora vamos a ver qué es la licitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto como un elemento de validez. Recuerden que en la clase pasada se vio la teoría del acto jurídico y también se vieron los cuales son, entre otros, los elementos esenciales o de existencia del acto jurídico, así como los elementos de validez. Entre estos elementos de validez tenemos la licitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto como elemento de validez de este. Aquí es muy importante señalar que no pierdan de vista la palabra licitud, lo que es lícito, o sea, que está conforme a derecho, que está ajustado a derecho, la licitud en el objeto. Es uno de los requisitos que nos piden, los requisitos de validez para que el acto jurídico tenga una eficacia. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra clase. Vamos primero a analizar el concepto de validez del acto jurídico. Los actos jurídicos, acuérdense que cuando vimos que un acto jurídico pues es una acción que se emprende que va a tener una consecuencia jurídica. Un acto deriva de una acción y esa acción cuando se realiza tiene que ser libre, o sea, la voluntad no debe estar viciada para efecto de que pueda tener consecuencias jurídicas y por lo tanto lo que es la eficacia. Los actos jurídicos existentes pueden tener una existencia perfecta y entonces se van a denominar actos válidos. La validez, por consiguiente, la definimos como la existencia perfecta del acto por reunir sus elementos esenciales y no tener ningún vicio interno o vicio externo. Bueno, puede existir el acto jurídico, pero padecer de algún vicio, como el ser ilícito, o sea, ser contrario a derecho. El no observar la forma legal, el otorgarse por una persona incapaz. Acuérdense que la incapacidad no solo es la persona que pueda tener un trastorno mental, sino también alguien que por su corta edad, vamos, la minoría de edad, el que no es mayor de edad, no pueda llevar a cabo un acto jurídico. Bueno, o bien puede existir algún vicio de la voluntad, como vimos el error, el dolo o la violencia en la manifestación de la voluntad. En estos casos que les menciono, el acto tiene una existencia imperfecta que denominamos nulidad. Cuando hay alguna, lo vamos a mencionar más adelante,
se corrompe alguno de sus elementos de validez, pues estamos enfrentando a un resultado que se llama nulidad. Bueno, la nulidad la vamos a definir como la existencia imperfecta, de los actos jurídicos por padecer de alguno de los vicios en su formación. Como decía, el acto jurídico tiene sus elementos en su formación. Y si alguno de estos están viciados, pues lógicamente va a haber un acto jurídico. Bueno, cabe recordar que igualmente es menester referirnos a la diferencia entre el concepto de nulidad y el de inexistencia. Son dos palabras que se escriben diferente, pero también tienen un contenido diverso. Este último, por hablar de la inexistencia, se refiere a la ausencia de los elementos requeridos para la formación del acto jurídico. Y si no hay los elementos, lógicamente estamos hablando de un acto jurídico inexistente. La nulidad es la corrupción de dichos elementos. En nuestra legislación no se menciona nada sobre la inexistencia del acto. En cambio, se refiere a la nulidad absoluta para los casos de ausencia de las condiciones esenciales, o sea, de la cuestión de los elementos esenciales o de existencia, que también se vio en la clase pasada. Bueno, la realidad de la validez va a facultar al acto jurídico no solo de existencia perfecta, sino que además, o sea, de que exista, va a producir efectos jurídicos para los cuales fue concebido. Uno tiene una intención de realizar un acto jurídico porque está esperando un resultado. Pero bueno, si se cumplen con sus elementos, con sus requisitos, pues adelante, va a tener ese efecto jurídico para el cual estaba concebido. Por ende, el nacimiento del acto jurídico, cumpliendo con sus requisitos de validez, va a dar eficacia dentro del mundo del derecho a sí mismo, como a los resultados que va a producir. Vamos a hacer un repaso breve de cuáles son esos elementos de validez del acto jurídico. Bueno, tenemos en primer lugar que el acto tenga un fin, un motivo, un objeto o una condición lícita que esté apegado a derecho, el fin, motivo, objeto o condición. Tiene que estar apegado a derecho. Llamamos a este elemento de validez licitud del acto jurídico. Otro elemento, que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales o de alguna manera tiene que exteriorizarse. La voluntad de las partes se tiene que exteriorizar. ¿Cómo se va a exteriorizar? De alguna forma que esté prevista por la ley o de alguna otra manera que se pueda apreciar la voluntad de las partes. Este elemento que les menciono se denomina solemnidad. Solemnidad del acto jurídico. Tenemos como también tercer elemento que la voluntad que les menciono del elemento anterior se exprese sin vicio alguno. También en la clase pasada están cuáles son los vicios de la voluntad, como el error, el dolo o la lesión, etcétera, etcétera. Es decir, que sea una voluntad libre, definida y cierta. Se llama a este elemento ausencia de vicios en la voluntad o voluntad sin vicios. Les invito a que se repase la última unidad de la clase pasada, que son los vicios de la voluntad, para que puedan ustedes repasar cuáles son esos vicios. Bueno, otro elemento también muy importante, que el objeto del acto jurídico sea susceptible en el ordenamiento jurídico. Es decir, que sea legítimo. A este elemento se le conoce como licitud del objeto o bien el objeto lícito.
Bueno, ciertos autores mencionan solo 4 elementos, ya sea la licitud del acto, la formalidad, la voluntad y la capacidad. Y omiten la licitud del objeto, ya que lo incluyen dentro de la licitud del acto jurídico, que se acaba de mencionar, o viceversa. Como lo enumera el profesor jurista Sousa Lennox, que omite la licitud del acto por la del objeto. Estos son los elementos de validez para que un acto jurídico sea válido. Los otros elementos, los esenciales de existencia, es para que se considere existente el acto jurídico. Bueno, nuestro Código Civil no hace mención explícita de dichos elementos de validez del acto jurídico, pero sí mencionan los de un caso específico de acto jurídico, que es el contrato. El contrato es un acto jurídico y también es un negocio jurídico porque hay un acuerdo incluso entre ambas partes que va a producir consecuencias de derecho siempre y cuando se cumplan con todos sus elementos y todos sus requisitos de ley. Ahora, el consentimiento, a ver, aquí vamos a hacer que es todos estos elementos que les acabo de mencionar se resumen en 3, que es el consentimiento de los contratantes. O sea, que ambos contratantes, ambas partes, estén de acuerdo. Si están de acuerdo, pues estamos hablando de ausencia de vicios de la voluntad. Entonces, que la voluntad es el consentimiento. Tú consientes algo, tú lo permites porque así lo decidiste, porque es tu voluntad. Esto es muy importante para que se pueda comprender lo que es el consentimiento. Tiene que haber un objeto cierto que sea materia de contrato. Materia civil hay 2 tipos de objetos, el objeto inmediato y el objeto mediato. El objeto inmediato podríamos decir que son pues todas las obligaciones que se van a llevar a cabo del contrato. Ese podría ser el objeto inmediato, y el mediato pues la cosa. Por ejemplo, en una compra-venta, pues el objeto que se va a entregar y por parte del comprador el dinero que se va a pagar. Y por último, la causa de la obligación que se establezca. Por ejemplo, en una compra-venta es una obligación de dar, o sea, se va a transmitir la propiedad, se va a entregar, vamos a decir, una casa. Se va a dar la propiedad, se va a transmitir el dominio. Dicen, la persona pues, que va a comprar la casa la va a recibir esta posesión, que es otro derecho real. Por eso cuando vimos derechos reales, son los derechos que se constituyen sobre las cosas. Vimos propiedad, vimos posesión y vimos usufructo. Estos 3 derechos reales. Cabe señalar que el libro 4 del Código Civil menciona dichos elementos para la validez, pero el artículo de entender que estos son los esenciales para su existencia, que es un fenómeno diferente a la validez. Elementos de existencia es una cosa, elementos de validez es otra. Bueno, la licitud del acto jurídico. Como les decía, ¿no?, al principio de la clase, el acto jurídico debe estar revestido de lo que es licitud, que es la situación, vamos a decir, que debe de estar apegado a derecho. Cuando una cosa sea lícita, pueden decir, no, eso que estás haciendo es ilícito, o sea, es contrario a derecho. Pero si dicen, oye, eso es lícito, es que está apegado a derecho. Eso es muy claro cuando hablamos de lícito o licitud. Estamos hablando de la situación de que algo se ajuste al derecho o esté ajustado al derecho. En este acto, cuando hablamos del acto jurídico, el primer elemento que tiene en cuanto a la validez, es lo que estábamos mencionando al inicio de esta clase, la licitud en el objeto, motivo o fin o condición del acto. Es decir,
Los actos necesitan ser lícitos en todas sus manifestaciones para que el derecho los ampare y les dé consecuencias jurídicas. El acto lícito se define dentro de una serie de preceptos. O sea, ¿cómo vamos a saber que un acto es lícito? Primero, que esté ajustado a la norma moral de una sociedad y de una época. Segundo, que no esté prohibido por la ley. Tercero, que el derecho positivo lo regule o lo norme. Recuerden ustedes que cuando vieron derecho positivo en el primer cuatrimestre es el conjunto de normas jurídicas que están vigentes en una época determinada. O sea, es el derecho actual, lo que está vigente. Pero hay autores que hacen una separación manifestando que una cosa es el derecho vigente y otra cosa es el derecho positivo, porque en el derecho positivo también se deben comprender aquellas normas que si bien ya no están porque las abrogaron o las derogaron, pero bueno, para los efectos de la retroactividad que señala la Constitución, pues también deben de ser contempladas en el derecho positivo, aun cuando no sea derecho vigente. ¿Por qué? Porque se van a aplicar, puede ser que en el presente, por una situación jurídica que se esté dando. Por eso el derecho positivo, la mentalidad es todo el derecho actual, el derecho que se está aplicando, el derecho vigente. Pero también se debería comprender en el derecho positivo aquellas normas abrogadas, o sea, que ya las quitaron, ya no existen, por alguna cuestión de retroactividad. Si una persona se ve inmersa en una situación donde le van a aplicar una norma en el pasado le perjudicaba, pero en el presente no, pues la aplique la actual, porque si le quieren aplicar la del pasado retroactivamente, le estaría afectando. Y la retroactividad está prohibida en la Constitución cuando perjudica a la persona, no cuando la beneficia. Si van a aplicarlo retroactivamente porque ese es su beneficio, adelante. Pero si es para su perjuicio, no. Esa es la cuestión de la retroactividad. Bueno, tenemos también que para algunos el acto jurídico sea justo y además sea equitativo. Otra característica general y común de todos los actos jurídicos lícitos es la conformidad de los efectos jurídicos del acto a la conciencia que ordinariamente lo acompaña y a la voluntad que normalmente lo determina. Saber qué es lo que vas a hacer y si estás de acuerdo, expresa tu voluntad. O sea, de aquí y de aquí. O sea, lo que está aquí hay que exteriorizar, manifestar, para que se pueda saber cuál es tu voluntad. Ahora vamos a ver el aspecto contrario, que es la ilicitud del acto jurídico. Se ha definido la ilicitud en el acto diciendo que ésta existe cuando el acto va en contra del derecho positivo o de las buenas costumbres. En el acto jurídico ilícito, el autor del acto debe proponerse un objeto o fin contrarios a las leyes del orden público. Vas a realizar un acto, pero a sabiendas de que está haciendo contrario al derecho. Entonces, de entrada, sabes que va a ser un acto ilícito. Bueno, en el acto jurídico ilícito, el autor del acto debe proponerse un objeto o fin contrarios a las leyes del orden público, como se acabo de mencionar. De la ilicitud del acto se va a producir la nulidad, que ya sea absoluta o relativa, como vimos en la clase pasada. En nuestro Código Civil, se mantiene omiso acerca de la licitud o la ilicitud en el acto jurídico. En cambio, sí menciona los otros supuestos para invalidar los demás requisitos, como en el caso del consentimiento y el objeto. Se puede señalar en el artículo 996 que revoca los actos fraudulentos del deudor como medidas a tomar en los ilícitos.
En nuestro Código Penal y el mercantil mencionan en general actos también ilícitos, por ejemplo, el robo, el fraude, el abuso de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Contrario a los actos jurídicos lícitos, la ilicitud se comprueba, primero, si es prohibido por el ordenamiento jurídico. Número dos, si es opuesto a un derecho adquirido. Número tres, si viola un derecho ajeno. Número cuatro, si omite un deber. Número cinco, si es contrario el acto jurídico a las buenas costumbres y a los principios imperativos de un núcleo organizado. Ahora, otro requisito también que se pide para que el objeto sea física y jurídicamente posible. ¿Qué quiere decir? Entendemos por jurídicamente posible su legalidad o licitud, por físicamente posible aquello que la gente pueda realizar, o también pues en una operación que el objeto esté en la naturaleza, que exista. En este punto, la materialización del objeto como tal es la primera aproximación, de tal manera que nadie puede vender algo que no exista. Entonces tiene que ser físicamente posible la cosa, pero también debe de ser lícita, legal. Bueno, se puede hacer una compraventa de un estupefaciente, pero la cosa es ilegal. El acto jurídico también sería ilegal por ilicitud en el objeto. El objeto debe ser lícito, para que vean ustedes. Y tiene que estar, como menciona, tiene que ser un objeto jurídicamente posible, o sea, que no vaya contrario al derecho. En este caso, pues, es contrario al derecho, por lo tanto, sería un acto jurídico ilícito. Aquí estaríamos cerrando, después de analizar lo que es el elemento licitud en el objeto, la cuestión de la licitud del acto jurídico. Pregunto a todos los participantes en este día, ¿hay alguna duda sobre el tema que se acaba de explicar para que pasemos al siguiente? Con toda confianza, si algo no ha quedado claro, pueden externarlo. A ver, Oscar. Oscar va a preguntar algo. Bueno, creo que no. Pues vamos a continuar con la siguiente unidad, la 8, que se refiere a lo que es la forma. La forma en el acto jurídico. Bueno, la forma se puede definir como el signo o conjunto de signos por los cuales se hace constar o se exterioriza la voluntad del o de los agentes de un acto jurídico y del contrario. ¿Qué es la forma en el acto jurídico? Conforme a la doctrina italiana, exactamente podemos indicar que la forma es el aspecto exterior que va a reconocer a la manifestación de la voluntad, o bien, en cualquier caso, es la vestidura externa de la declaración de la voluntad y por lo tanto del acto jurídico. Acuérdense que habíamos visto hace un momento que la voluntad, pues hay un estado de conciencia, pero la voluntad se debe de exteriorizar. O sea, ¿qué decidiste? Lo tienes que expresar. No, no voy a firmar el contrato. ¿Okay? Se respeta tu decisión, es tu voluntad y no pasa nada. Que sí lo voy a firmar, bueno, vas a firmar, te vas a obligar porque así quieres. Un contrato obliga, es un acuerdo de voluntades. No es un acuerdo de voluntades, bueno, se supone que estás firmando libremente. ¿Qué quiere decir? Que tu voluntad es espontánea, es libre, no hay vicios en la voluntad. Hablando tanto del elemento esencial o de existencia, un elemento de validez, porque un elemento de existencia es la voluntad. O sea, que hay la voluntad. Que no me presionaron, no hay ningún error, sé lo que estoy firmando,
Perfecto. Se busca entonces que el resultado del acto jurídico sea eficaz, sea válido, produzca sus consecuencias jurídicas, las va a producir, pero que sea válido para que no pueda revestir algún tipo de nulidad. ¿Entendieron? Inmunidad relativa, inmunidad absoluta. Bueno, ¿y qué diferencia existe entre los conceptos de forma, que acabo de explicar, y qué es el formalismo? Como hemos señalado anteriormente, la forma comprende una acepción propia y dentro de sí ha surgido la problemática entre la ausencia de formas forzadas. En el caso de existir el empleo forzado y también ineludible de formas, que al primer supuesto le vamos a llamar forma y al segundo formalismo. Bajo este contexto, debemos indicar que el Código Civil actual es formalismo, por cuanto además de indicar a la forma dentro de la condición esencial y de valía o de validez del acto jurídico, en su conglomerado marco normativo regula distintas formas o bien formalismo que se forman conforme a la naturaleza o bien la trascendencia del acto jurídico que se está solemnizando, o sea, celebrando. Si ven que hay forma, hay que hacer este acto, se tiene que realizar, por ejemplo, una compraventa tiene que constar en una escritura pública. Ah, bueno, entonces tiene que constar por escrito, hay que ir ante un notario. Bueno, eso es un formalismo, porque hay no solo que conste por escrito, sino también en escritura pública. En la escritura pública únicamente es a través de un notario. Entonces están exigiendo la forma, y los formalismos, podemos decir, pues, la forma es cómo se debe de presentar, cómo se debe de exteriorizar la voluntad en el acto jurídico. El acto jurídico, bueno, por escrito, perfecto. Pero hay otro formalismo que tiene que ser por escrito, pero en escritura pública. Ah, ok, entonces además hay que ir al notario. El notario hace todo eso, te lo elabora por escrito, y ya lo estás haciendo a través de un fedatario. Bueno, ahí estarías cumpliendo con ese aspecto de la forma y de la formalidad. ¿Qué clases de formas existen? Pues las dos muy conocidas es la verbal, o bien conocida también como oral, y la forma escrita. Vamos a analizar la primera, la forma verbal de un acto jurídico. ¿Cómo lo vas a exteriorizar? ¿Quieres firmar el contrato? Sí. Estás hablando de manera expresa, estás exteriorizando tu voluntad de una manera expresa a través del lenguaje hablado. Cuando se vayan a casar, les pregunte el oficial de derecho civil, ¿han venido por su voluntad para contraer matrimonio? Sí. ¿Acepta usted al señor tal? Sí. ¿Acepta usted a la señora? Sí. O sea, independientemente que también está la formalidad de que hay que firmar, porque acuérdense que el matrimonio civil es un contrato. Desde la época de don Benito Juárez se instituyó como un contrato en México en donde las partes pueden posteriormente ya recibir el contrato y quedan en aptitud, si quieren, de volverse a casar. Porque antes estas funciones de registro civil, no había registro civil, las manejaba el clero. O sea, cobraba por casarte, por bautizarte, por firmarte, por difunto, todo eso, pero cuando vinieron las leyes de reforma, la Constitución además de 57, pues prácticamente ahí fue pues prácticamente se separó lo que son las funciones que tenía la Iglesia que le corresponde al Estado. Hubo una división, lo que es Iglesia-Estado, no es la misma cosa. Y después es muy interesante, si tienen oportunidad de leer lo que
fue la ley de reforma, porque es una guerra civil, guerra de reforma entre conservadores y liberales, precisamente porque pues, estaban afectados, sobre todo el clero, al no querer cumplir con esas leyes, pues Juárez emitió la ley de expropiación de bienes eclesiásticos. No puedes cumplir, pues te los expropio. Porque el clero llegó a tener poder político en aquella época más grande que el Estado. Y tenía grandes extensiones de tierra y de bienes inmuebles que les llamaban de manos muertas. Porque estaban ahí asentados y no producían. Y eso se consideraba que era una piedrita o un obstáculo para el progreso del país. Y esas tierras había que moverlas. Pero la iglesia decía que no, el clero decía que no, porque esas tierras eran tierras de Dios y vino la desamortización, vino la expropiación y por eso ven que Juárez no es bien visto. Bueno, continuamos, entonces, nos queda todavía un minuto de clase. Veíamos la forma verbal, es aquella donde para utilizar la manifestación de voluntad al unísono, solemnizar, o sea, celebrar, el acto jurídico, se usa el lenguaje verbal o bien hablado. También es una forma simple usada mayoritariamente para aquellos actos no jurídicos en el cual la forma es facultativo. No se sanciona por nulidad su inobservancia si no se hace de manera verbal. La desventaja que se podría advertir en esta clase de forma es que no deja huella con respecto a su realización y ocasionalmente con el propósito de acreditar su existencia se va a tener que recurrir a otros medios. Jóvenes, ya se va a cortar la primera grabación. En un minuto nos volvemos a conectar para continuar con la clase de hoy. Son 8:45 de la mañana. Muchas gracias.